Seguimos con otro tema. La exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, cumplió su primera noche en la cárcel, luego que el noveno juzgado de garantía de Santiago dictara prisión preventiva en su contra por los delitos de corrupción, medida cautelar que fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado, uno de los creyentes en este caso. Además, al igual que sucedió con Barriga, el organismo solicitó congelar las ganancias generadas por Camila Polisi a través de su participación en una plataforma de contenido para adultos. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña el consejero del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, gracias por su tiempo, señor Martorell. Primero que todo, para aclarar la duda que tienen algunos con respecto a lo que fue la definición ayer del juzgado de garantía, le hago la pregunta: ¿por qué y qué argumento pesó o qué argumentos pesaron para que se modificara la cautelar de arresto domiciliario total a prisión preventiva por parte del juzgado a la exalcaldesa? Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que el sistema permite revisar las cautelares personales, tanto respecto de la fijación de una medida gravosa como puede ser prisión preventiva. Las defensas tienen el derecho de hacer una solicitud tendiente a cambiarla, como los querellantes tienen la posibilidad de revisar una medida de menor intensidad por una de mayor intensidad. Por lo tanto, está dentro de las posibilidades del sistema. Lo segundo, contestando derechamente, lo que ocurrió fue que al momento de la reformalización se señalaron, invocaron nuevos cargos en contra de la exalcaldesa Katy Barriga, y desde esa fecha, que fue el día 13 de septiembre, hasta la audiencia que ocurrió el día de ayer, se verificaron, además de esos nuevos cargos que el Ministerio Público incorporó, se señalaron y se incorporaron nuevos antecedentes tales como nuevas imputaciones, se precisaron los montos de una defraudación que es cuantiosísima, estamos hablando de más de 33.000 millones de pesos, se fijaron claramente cuál había sido el modus operandi, se precisaron las conductas delictivas, se agregaron falsificaciones de instrumento público en los informes financieros que la exalcaldesa presentó ante la Contraloría General de la República, se designó una perito, que es una funcionaria con mucha experiencia de la Contraloría General de la República, que auditó en una fuente directa en la municipalidad todas las cuentas, y por ende se conformó una serie de nuevos antecedentes que llevaron a la decisión del juez en orden a cambiar la cautelar personal. Ahora, Daniel, estos nuevos antecedentes, le hago la pregunta: ¿por qué no estaban contemplados dentro de la exposición que hizo el Ministerio Público en enero, cuando se hace la audiencia de formalización de este caso? Bueno, eso tiene una explicación lógica, sencilla. Las investigaciones son dinámicas. El Ministerio Público va fijando el momento en que tiene para formalizar una persona, y de acuerdo a esos antecedentes, si eso lo determina en un minuto, y luego la investigación, como son dinámicas, va incorporando nuevos antecedentes, el Ministerio Público opta por esta herramienta que hoy día existe ya con reconocimiento expreso. Durante mucho tiempo no existió y era una discusión, que es la reformalización. Hoy día existe, producto de las últimas reformas legales, la posibilidad expresa de que el Ministerio Público haga uso de la reformalización. Entonces, la explicación está dada por la existencia de nuevos antecedentes en investigaciones que siempre son dinámicas, son fotografías que el Ministerio Público va sacando en algún minuto. Si se agregan nuevos antecedentes, cambia esa fotografía y el Ministerio Público opta por la reformalización. Ahora, para aclarar también, el Consejo de Defensa del Estado, como querellante, solicitaba aumentar la cautelar a prisión preventiva. No así el Ministerio Público, la Fiscalía. No se suma, digamos, a la solicitud que hace el Consejo de Defensa del Estado finalmente. ¿Por qué razón cree usted? Bueno, eso es un tema que debería contestar el Ministerio Público. Nosotros contestamos por lo que nosotros decidimos y por lo que nosotros hacemos. El Consejo de Defensa del Estado invariablemente tiene y ha tenido y va a seguir teniendo una conducta de lucha contra la corrupción. Es nuestro deber legal, es nuestro deber hoy día, en la situación que está viviendo el país, con mayor ahínco, y lo tratamos de cumplir con mucha rigurosidad. Y por lo tanto, frente a circunstancias que eran muy similares respecto
de otras solicitudes que habíamos realizado en otras causas, el Consejo se mantuvo invariablemente en la solicitud de prisión preventiva. Si el Ministerio Público no consideró, no valoró, no estableció estratégicamente la conveniencia de hacerlo, tiene que contestar el Ministerio Público. Yo no puedo dar respuesta a eso. Yo lo entiendo. Daniel, usted habla de otras causas, siguiendo, entiendo yo, una línea, digamos, en términos de las solicitudes que hace el Consejo de Defensa del Estado en otros casos, en el combate contra la corrupción. ¿Usted se refiere, por ejemplo, a lo que fue en su minuto la prisión preventiva que pesaba sobre el alcalde Daniel Jadue por otro caso y que actualmente está en arresto domiciliario total? Sí, me refiero a ese caso como ejemplo. Yo como consejero del Consejo de Defensa del Estado tuve también esa causa, participé en la formalización, participé en la discusión de medidas cautelares, solicitamos prisión preventiva, alegamos en la Corte de Apelaciones para que se decretara la prisión preventiva, incluso después, cuando en la primera oportunidad se trató de modificar la prisión preventiva, también no hicimos parte en cuanto a las alegaciones, también lo alegué yo, y por lo tanto hay una coherencia respecto de la conducta que ha tenido el Ministerio Público, que ha tenido el Consejo de Defensa del Estado. Ahora, yendo al fondo, digamos, de lo que son finalmente las causales, recordando también a quienes nos ven hasta ahora, creo que es súper relevante de que esta cautelar de prisión preventiva es mientras dure la investigación, es decir, todavía no se ha llegado a una etapa de juicio oral, está luego de una formalización este caso, pero está privada de libertad la exalcaldesa Barriga. ¿Por qué es un peligro para la sociedad, lo que finalmente también define el juez el día de ayer y que termina siendo, me imagino, bien clave en términos de aplicar la máxima cautelar? Porque nosotros, por lo menos, siendo una materia que en la jurisprudencia, en la dogmática penal se discute, qué es lo que estaría verificando el concepto de peligro para la seguridad de la sociedad, nosotros al menos entendemos que es un concepto normativo que el propio legislador ha establecido. Vale decir, si uno lee el código respectivo, que es el Código Procesal Penal, se va a encontrar con una disposición que le dice al juez cuándo considerar que la libertad de una persona es peligro para la seguridad de la sociedad. Y le va dando determinados elementos que el juez tiene que ir contrastando con la verificación de ellos. Por ejemplo, la naturaleza del delito. Por ejemplo, el monto del perjuicio. Por ejemplo, si las conductas son reiteradas o no son reiteradas, entre otras que la disposición establece. Entonces, esos elementos que están contenidos en la ley, en un artículo expreso del Código Procesal Penal, que es el artículo 140, establecen los requisitos para poder considerar si la libertad de una persona es o no peligrosa para la seguridad de la sociedad. El Consejo valoró, entendiendo de que estos antecedentes que estamos conversando verifican esos requisitos y por lo tanto hizo la solicitud que hemos señalado. La defensa de la exalcaldesa de Maipú recurrió en apelación, digamos, a esta medida de prisión preventiva. ¿Cuál es su visión al respecto y qué espera también de este recurso que se presenta? Es un derecho que tiene toda defensa, o sea, no cabe ninguna duda de que están ejerciendo un derecho establecido en la ley. Nosotros vamos, obviamente, a comparecer en los alegatos de la Corte de Apelaciones, vamos a intentar mantener la cautelar personal de prisión preventiva por los antecedentes que ya vertimos en la audiencia y que creemos que hacen procedente esta cautelar, y la resolución final la tiene que adoptar la Corte de Apelaciones. Obviamente, la profesión de abogado es una profesión en que no puede asegurar el resultado, porque el resultado depende de las resoluciones que van adoptando los jueces. Lo que uno tiene que tener claridad es que hay que tratar de ser coherente, de que hay que hacer las solicitudes que corresponden, que hay que ser riguroso en el ejercicio profesional y que hay que incorporar de la mejor manera las destrezas que uno va adquiriendo con la experiencia para lograr las resoluciones. Si la resolución de la Corte de Apelaciones respecto de la prisión preventiva de la exalcaldesa va a ser mantenerla o va a ser revocarla y volver a una cautelar de menor intensidad, es algo que está por verse y que depende exclusivamente de la sala de la Corte de Apelaciones que vaya a conocer. Nosotros, de todas maneras, siempre somos respetuosos de las resoluciones judiciales y lo que importa en este caso es que un juez de garantía, conociendo los antecedentes, dispuso la prisión preventiva. Ahora, en términos del esquema, ¿queda definido el esquema? Lo pongo en eventual porque está en investigación, evidentemente. Esquema defraudatorio, de hecho, ustedes consideran que este es uno de los mayores desfalcos, lo vamos a poner en ese sentido a nivel municipal en la historia. Ese esquema ya queda claro para el Consejo de Defensa del Estado con el informe preliminar, con el de la Contraloría y también con la investigación del Ministerio Público, y da peso, digamos, a un eventual juicio oral, a un futuro juicio oral. Sí, por supuesto. El esquema, en dos palabras, porque tiene una serie de matices y de precisiones
que no corresponderían en una entrevista entrar a desarrollarlo, pero el esquema en general es la principal autoridad de una municipalidad que tenía muchos requerimientos y necesidades de carácter económico, que procede mediante falsificación documental a modificar antecedentes contables respecto de cuánto era el patrimonio y el presupuesto que esa municipalidad tenía. Entonces, hay certificados que se llaman, por ejemplo, certificados de disponibilidad financiera, que son documentos públicos que exigen incorporar elementos para que el Consejo Municipal y el resto de las unidades de las municipalidades autoricen determinados gastos de acuerdo al presupuesto. Si esto no es necesario ser muy inteligente para entender que las municipalidades todas tienen una serie de unidades y sistemas de control respecto de los gastos. Cuando se falsifican esos certificados y se dice que en vez de tener 1, yo tengo 20 o yo tengo 30, estoy cometiendo un delito. Y eso descartaría, perdón, Daniel, la posibilidad de una mala administración, de una negligencia. Aquí se apunta a una intención de desfalco. Absolutamente, porque el indicio es que todos los municipios pueden, por mala gestión económica, hacer malos negocios, por decirlo de alguna manera, y generar algún déficit. El punto está en que cuando está enfocado la imputación que yo le estoy haciendo a una persona con falsificación documental, ese elemento de mal negocio desaparece y obviamente lleva a demostrar que hay un comportamiento doloso. No hay otra explicación para falsificar el número de documentos que se falsificaron dentro de esta trama que se verificó. Daniel Martorell, en este esquema, en estos nuevos antecedentes, en nuevas declaraciones también que forman parte de lo que ha sido esta reformalización contra Katy Barriga, ¿le cabe un rol, le hago la pregunta como consejero de Defensa del Estado en este sentido, le cae un rol a Joaquín Lavín, cónyuge de Katy Barriga, el diputado Joaquín Lavín, dentro de lo que ha trascendido y se ha conocido con respecto a esta situación en el municipio de Maipú? Yo entiendo de que esa situación es una investigación que tiene la Fiscalía, el Ministerio Público desagrupada. Entiendo que hay muchos antecedentes que han ido avanzando en esa investigación y que explican por qué los jueces ordenaron diligencias invasivas como son allanamiento e incautaciones que todos conocimos, por ejemplo, dentro de la propia Cámara de Diputados, oficina que tenía el investigado Joaquín Lavín, pero no es una investigación que el Consejo de Defensa del Estado haya valorado en cuanto a determinar acciones, porque nosotros no están todavía en una eventual posición, de generar una acción contra la figura de Joaquín Lavín por estos hechos. Nosotros estamos estudiando los antecedentes y una vez que valoremos esos antecedentes y tomamos la decisión que corresponde, va a ser conocida por la opinión pública si efectivamente dedujimos alguna querella criminal respecto a los antecedentes. Daniel, quiero aprovechar esta conversación agradeciendo por supuesto su tiempo y la disponibilidad para aclarar también varias dudas sobre estos casos, para quienes nos ven a esta hora aquí en Noticias 24, yendo a otro caso que yo mencionaba al inicio que tiene que ver con la situación de Camila Polisi, esto en términos de los casos convenios, la situación ahí en región del Biobío y el Consejo de Defensa del Estado dentro de las acciones y siguiendo, yo creo que me imagino que va por el mismo camino, la coherencia que usted en algún minuto señalaba al solicitar medidas cautelares, así como la exalcaldesa de Maipú pidió la retención de las utilidades por el contenido en redes sociales por parte de ella mientras cumplía arresto domiciliario total, también lo solicita para la figura de Camila Polisi. Profundicemos un poquito, ¿son de alguna manera condiciones y situaciones similares y por eso también se hace el concepto de coherencia por parte del Consejo de Defensa del Estado para la solicitud? O sea, la solicitud tiene una coherencia, obviamente, porque se está haciendo la solicitud respecto de una persona que también se encuentra formalizada, en que el Consejo es querellante, como es la causa en contra de la señora Camila Polisi, y el sentido que tiene esa cautelar, que es una cautelar patrimonial, para que la gente pueda entender, a diferencia de las otras cautelares que son de restricción o privación de libertad, que se llaman cautelares personales, esta es una cautelar real, patrimonial, y que lo que busca es que una persona que ha cometido un delito, que ha causado un perjuicio al fisco, los bienes que esa persona pueda tener, se adelante una medida previa a la dictación de una sentencia para tratar de asegurar su patrimonio a efectos de que con posterioridad, si sale una sentencia condenatoria que acoge una acción indemnizatoria,
se puede hacer efectiva, porque de lo contrario, si el sistema no permitiera esto, toda persona que comete un delito podría enajenar sus bienes y, llegada a la dictación de una sentencia, no tener ningún bien en el cual hacer efectiva una acción indemnizatoria. Producto de ello, se solicitó respecto de la imputada Camila Polisi, que también está formalizado por un delito de fraude al fisco por montos que son montos distintos en cuanto a la comparación de cuantía, Sí, claro. pero que no dejan de ser montos importantes. Se solicitó la cautela real respecto de ella. Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista aquí en Noticias 24. Daniel Martorell, que le vaya muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias.